oyentes, ¿cómo están? Gente en obra, nuevamente, 18 años en el aire, acá en Radio Fénix, y tengo el gusto de que me acompañe ahora Fiorella Ventura. ¿Cómo está, Fiorella? ¿Cómo estás, Gustavo? Acá estoy Un luchando. gusto encontrarnos otro miércoles nuevamente. Es verdad, un gusto. Y hoy venimos con un invitado de lujo. Te Así, candente. Te pasaste. Con la primicia del momento. Que tal, ya no es tan primicia, obviamente, porque ya esto sucedió hace unos días, pero sigue estando ahí en el tapete todo el tiempo. Sí. Bueno, vamos a presentar al doctor Edil Javier Barrios Bove. ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias por la invitación, todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Javier, ha sido tapa de todos los diarios, revistas, etcétera, desde el viernes para acá. Esto tiene que ver con los últimos sucesos con la intendenta de Montevideo, la ingeniera Carolina Cose. Exactamente. Hubiésemos preferido no tener que dar las malas noticias, pero lo ocurrido el viernes pasado en la Junta Departamental de Montevideo es el corolario de 2 años de desconocimiento de la intendenta de Montevideo de la Junta Departamental. Yo siempre digo, lo he dicho estos días, que en el gobierno nacional hay 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. A nivel departamental es lo mismo, o mejor dicho, hay 2 poderes: el poder ejecutivo, que es encabezado por la intendenta de Montevideo, que fue electa democráticamente, y el poder legislativo, el Parlamento de Montevideo, que es la Junta Departamental, que está conformado por 30 ediles que también fuimos electos democráticamente en las urnas. En el caso de los ediles de la oposición, que somos 13, representamos el 40% de los votos de Montevideo. Y una de las funciones del Parlamento, de cualquier Parlamento, es una función de legislar y de control. En la Junta Departamental la función de legislar está un poco opacada porque la Constitución prevé mayorías automáticas para el partido que gana, para el partido del intendente. Entonces, sacar una ley muy fácil porque siempre tenés la mayoría, o un decreto municipal o departamental es muy fácil porque siempre tenés las mayorías. Entonces, básicamente la función que queda es de contralor, de saber qué se hace con los recursos, de que cuando se dicta una norma, por qué se dicta, cuando la intendenta toma una decisión, por qué la toma, y tratar de realizar ese control para aquello que nos enseñaron en la escuela de los pesos y los contrapesos de la democracia, que si no existieran o terminamos o en una monarquía o en una dictadura. Entonces es fundamental el control que ejerce el legislativo, en este caso el Parlamento de Montevideo, la Junta de Montevideo, sobre las actividades del Ejecutivo, la Intendencia, la Intendenta. Hay 3 mecanismos básicamente para eso. Está el pedido de informes, está las comisiones investigadoras y están los llamados a sala. Hoy, por ejemplo, el Frente Amplio está realizando un llamado a sala al ministro Heber por los sucesos de la Guardia, el caso Astesiano, más conocido como el caso Astesiano. Bueno, a nivel departamental existe lo mismo. El viernes pasado, la intendenta de Montevideo debía concurrir a la Junta Departamental a dar explicaciones porque tenía una serie de más de 30 pedidos de informes sin contestar, algunos con 2 años de antigüedad, esos 12 años que se habían realizado. Imaginemos, por ejemplo, que hoy el ministro Heber no hubiese ido al Parlamento del Senado de la República. ¿Qué hubiese pasado? Un escándalo. El Frente estaría pidiendo la cabeza del ministro. Bueno, algo similar pasó el viernes pasado. La intendenta de Montevideo no fue a sala. Y además con una particularidad. La Constitución prevé, o nuestras normas prevén, que el intendente o la intendenta en la mayoría de los casos se pueda hacer representar por otra figura de otra jerarquía, otra persona de jerarquía de la intendencia en los llamados a sala, en la mayoría, en el 99% de los casos. Salvo un caso, cuando se la cita porque tiene pedidos de informe sin contestar, que era este caso. En ese caso, el artículo 285 de la Constitución prevé que tiene que comparecer personalmente, que no puede delegar en otra jerarca comunal la participación. Y eso fue lo que pasó. Claro, ya se le había citado anteriormente, pero bueno, había utilizado este mecanismo de comparecer mediante representantes. La habíamos citado en 3 oportunidades, mejor dicho, esta es la tercera. Una fue por aquellas, ¿se acuerdan cuando arrancaba el tema de la pandemia y de las ollas,
coincidía con un aniversario del Frente Amplio y que ella pedía donaciones para las ollas con la carga Frente Amplista, que se le pusiera a cada kilo de comida una cartita que dijera vamos arriba, y esa cartita la redistribuía, o esa comida después la iba a distribuir el Frente Amplio. Sí. Bueno, esa fue la primera vez que se la citó. Después se la citó cuando se tomó estado público que todo lo que habían sido la custodia del presidente Vázquez, una vez que este fallece, había pasado en comisión a la Intendencia sin tener claro las funciones que iban a cumplir. Eso fue un llamado a sala en régimen de comisión general, que tiene las particularidades que no tendría consecuencias, sino que simplemente era con fines informativos o de explicar por qué había ocurrido eso. Y este es el tercer llamado. Por los pedidos de informe. Y uno dice, che, ¿qué tiene que ver el pedido de informe o qué importancia? También ha salido en estos últimos días un ejemplo muy claro de un colega Barreto, Matías, que uno de sus pedidos era la Intendencia transfiere casi 20 millones de dólares a las ONGs. Bueno, y él preguntaba, bueno, ¿cuánto se transfiere a cada una? ¿A qué ONG se transfiere? ¿Cuál es la contrapartida? ¿Cuál es la redistribución que le da esa ONG a la Intendencia? A veces puede ser, yo qué sé, por ejemplo, como Tacurú, que a veces lo vemos barriendo distintas zonas de Montevideo, o a veces una ONG que trabaje con adultos mayores, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero saber cuántas, qué plata se le daba y cuál era la contrapartida o lo que le devolvía esa ONG a la sociedad o a la Intendencia. Eso estuvo dormido más de 2 años. O sea, 20 millones de dólares por año y no sabíamos, no teníamos una rendición de cuenta cabal de qué era lo que pasaba con esa plata. Mágicamente, cuando se votó el llamado a sala hace un mes, entre que se vota el llamado a sala y se concreta, pasa un mes. Mágicamente, en ese mes, todo lo que no se había contestado parece que se pusieron a trabajar o a desempolvar los informes que estaban y llegaron todos. Y esa fue un poco la excusa de la intendenta, pero lo que tiene que quedar claro es que la intendenta violó la Constitución. Y frente a una violación de Constitución... Violó la Constitución, dijiste. Violó la Constitución. Violó el artículo 285 de la Constitución y nosotros como ediles estamos obligados frente a constatar una violación de la Constitución a acusarla, entre comillas, por 1/3 de los componentes de la Junta, o sea, 11 ediles, ante el Senado de la República. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos que hay violaciones chicas o violaciones grandes. Si empezamos tolerando las violaciones a la Constitución, por más minúsculas que sean, hace mucho tiempo el Uruguay vivió lo que era perder la democracia, lo que era el violar la Constitución, el acostumbrarnos a que la norma fundamental no sea respetada. Entonces, si empezamos con, bueno, esto vaya y pase, esto no es tan importante, si las normas están en la Constitución, que es una norma, que es el contrato social que todos nos hemos dado para poder convivir y que cuesta muchísimo reformarlo porque ya tiene esa protección, esa rigidez, si empezamos violando la Constitución, aunque sea un poquito, como decía un profesor mío de penal, después termina siendo una violación total y se pierden las garantías, se pierde la democracia, se pierden las libertades, todo eso que estamos disfrutando el día de hoy. Han habido juristas que han salido a hablar del tema, en una posición y en otra, pero lo que sí es unánime, me refiero, han salido a hablar en una y en otra posición respecto a la pertinencia o no del juicio político, pero sí lo que ha sido unánime de la posición de todos los juristas es que la intendenta de Montevideo violó la Constitución. Y eso, para un cargo electivo, para un gobernante, para una persona que está sometida al voto popular y que, como todos los vemos, pretende seguir una carrera política, creo que el tener la mancha de que violaste la Constitución no es un hecho menor. No, sin duda, sin duda. Y además también hay una realidad, o sea, la intendenta no comparece en sala, pero sí sube un video a través de sus redes sociales dando su perspectiva de la situación a la sociedad, lo cual capaz que es hasta aún más grave, ¿no?
Yo el otro día le comentaba a unos colegas periodistas igual que ustedes, decía, a ver, estamos acostumbrados que un día sí y otro también la intendenta convoca una conferencia de prensa en el piso 1 del edificio comunal, que la vemos con ese fondo verde, que tanto el verde que la caracteriza, y la vemos y hace una conferencia de prensa y habla de esto y lo otro. Ahora, de este tema que era tan grave, que supuestamente ella había sido un atropello a su persona y a su investidura, entre comillas, ¿no podía convocar una conferencia de prensa? Y como decís tú, prefirió hacerlo a través de un video. ¿No será que también, además de tener miedo a las preguntas que los ediles le podíamos realizar, tenía miedo que en esa posible conferencia de prensa los periodistas le realizaran preguntas y ella tuviera que contestar y ella quedara en falsa escuadra? Es mucho más fácil leer un teleprompter, leer un televisorcito que te dice lo que tenés que decir, que esto que estamos haciendo nosotros del cara a cara, del intercambiar, del conversar y el de aceptar preguntas. Y además lo otro vergonzoso de ese video es que habló un minuto del tema puntual o del tema específico del juicio político y del que habíamos disparado, ese mecanismo que habíamos disparado nosotros, y después el resto fue un refrito de problemas nacionales. Yo creo que la intendenta tiene más la cabeza hoy en lo que puede ser su futuro, de ocuparse de los problemas graves, acuciantes que tiene Montevideo. Montevideo sigue estando sucia, Montevideo sigue estando oscura, Montevideo sigue teniendo problemas de movilidad, llámese transporte público, llámese transporte individual, los autos. Hoy, dentro de un ratito, bueno, ya son las 6:15, 6:15, andar por acá, por la esquina, por Canelones, llegar hasta Boulevard o por cualquier arteria de Montevideo, ya casi es imposible. Hace acordar a esas viejas películas que veíamos hace un par de años de México, de Estados Unidos, de Colombia, de los famosos atascos que le dicen ellos, o los embotellamientos. Bueno, eso está ocurriendo en Montevideo hoy a las horas pico. Y que el que no tiene vehículo, a veces para trasladarse de un punto a otro, el trabajador que tiene, por ejemplo, el obrero de la construcción que tiene que ir del cerro acá a una obra en Punta Gorda y tenga que perder una hora de su vida de ida y una hora de vida de vuelta, eso es inaceptable. Montevideo debería, con lo chiquito que es, porque no es una ciudad enorme, debería tener otro sistema de transporte que permitiera una agilidad. Eso también debemos recordar que en las administraciones anteriores del Frente Amplio se ha despilfarrado cientos de millones de dólares en obras como Garzón y como General Flores, que se hacían para una mayor agilidad y tuvieron consecuencias nulas. El otro día yo le preguntaba a un ingeniero, para que tengamos una idea, para que la audiencia entienda y pueda calibrar. Con lo que se gastó entre General Flores, Belloni y Garzón, tendríamos la mitad de no un subte, porque eso tendría que ser por abajo de la tierra, pero un tranvía, un tren eléctrico, un vehículo de alta velocidad que fuera de Tres Cruces al Pinar. O sea, eso sale 450 millones de dólares. Gastamos casi 200 en algo que fue como tirarlo en la papelera que tenemos acá en el estudio. Entonces, por eso es que a veces, volvemos al principio, por eso es que el legislativo tiene que controlar lo que hace el ejecutivo, tiene que rendir cuentas. Y por eso es que decimos que en estos 2 años el relacionamiento con la intendenta, el desconocimiento de ella a uno de los poderes del Estado, ha sido muy grave. Ha sido porque minimizar el hecho de que, es por los pedidos de informe, no. Acá hubo una violación de la Constitución y atrás de eso lo que hay es el desconocimiento de un poder del Estado, o mejor dicho, de la cabeza de un poder del Estado, la intendenta con cabeza del poder ejecutivo departamental, del poder legislativo departamental, que básicamente tiene una función de control. Y representa donde están representados todos. Ahí estamos representados los frentistas, los blancos, los colorados, los independientes, todo el espectro político y todos los ciudadanos.
Y cuando nosotros pedimos cuenta no es por nuestro capricho, es porque hay gente que nos puso ahí, que nos está exigiendo que nosotros controlemos y tratemos de ver con los recursos, con los impuestos que pagamos todos, qué es lo que se hace. Y miremos que la Intendencia, a veces es bueno recordar, ¿no? La Intendencia recauda $2 millones de lunes a domingo. O sea, ¿no? En esa ecuación, en ese cálculo que hacemos, no cierra ni sábado, ni domingo, ni feriados. O sea, de lunes a domingo, los 365 días del año, recaudan $2 millones. Con esa plata, tendríamos el derecho a tener otro Montevideo. A veces viene algún turista y nos dice, qué gris es Montevideo. A veces viene algún familiar que viene, que tiene la suerte de venir una vez por año por las fiestas, o cada 2 años algún hermano o primo de alguno que nos está escuchando que vive en el exterior y que dice, bueno, junté unos pesitos y vengo a pasar la fiesta con mi familia que está acá en el Uruguay, y te mueve a Montevideo y dice, oh, pero no cambia, está igual. No, está peor. Está bien. Está Capaz que peor. si tuviéramos 90 años que te digan, estás igual, es un piropo. Pero cuando es una ciudad y no cambia, y no progresa, y no se ayorna a los adelantos tecnológicos que hay en todo el mundo, que uno va y ve paradas que te indican cuándo viene el ómnibus, que ves, tenés la posibilidad de tener lugar ómnibus. Hoy hay algunos circulando en Montevideo, pero tenés la posibilidad de subirte a un ómnibus con aire acondicionado, tenés la posibilidad de subirte a un ómnibus que para las personas mayores se mece o se vuelca a un lado para que el escalón no sea tan alto. Todo eso está disponible. Es responsabilidad de la Intendencia como rector del transporte decirle, bueno, qué es lo que hay que hacer. Estamos hablando hoy de transformaciones como tiene que ver con el tema de la matriz energética. Bueno, los ómnibus podrían ser eléctricos. Bueno, hay que dar un apoyo. Hay que trabajar en ese lado. Cuando hablaste de la suciedad de Montevideo, está incluida toda pintada Montevideo. Es lamentable. Pero lo que pasa es que no se respeta. No se respeta. Pero tampoco no se hace respetar. Exacto, porque te dicen, es arte. Vos ves un grafiti y dicen, bueno, es arte. A ver, yo creo que... No, perdóname, si yo pinté el muro de mi casa de blanco ayer, hoy no me venga a hacer un graffiti porque realmente me molesta muchísimo, porque es mi casa, es mi propiedad, nadie tiene por qué venir a violármela. Y es tu plata. Claro, porque eso también es una violación. Exacto. Pero a ver, yo entiendo que puede haber algún lugar, yo qué sé, la cabecera de un puente. Estamos acá, yo qué sé, estamos acá. Los contenedores, por ejemplo. Cerca de Sarmiento, bueno, abajo, bueno, eso es un disparate, que Sarmiento pase por arriba de Boulevard Artigas, es un disparate, pero bueno, pongámosle que ahí, o como decía Fiorella, los contenedores, que en algún momento se dijo, bueno, vamos a darle un poco de color, eso no me preocupa. Ahora, vos terminaste de pintar la pared de la fachada de tu casa y que te hagan un par de letras y te digan que eso es arte, realmente te dan la gana te hierve la sangre y te dan ganas de salir con un escobazo a correrlo. Bueno, espantoso. Pero los colores de las casas, pero la mugre, el tema que te digan, bueno, no podemos con los clasificadores y todas las mañanas están todos los contenedores desbordados. Eso te echan las culpas acá. Pero salgamos del límite de Boulevard Artigas y imaginario de Boulevard Artigas y Avenida Italia, de 18 de julio y Avenida Italia, y vayamos un poco para el norte, a lo que nosotros muchas veces decíamos el Montevideo olvidado. Andá a determinados lugares y los contenedores ya ni tapa tienen. Están quemados porque la gente, ahora que va a empezar el calorcito, el camión no pasa todos los días, y si faltó, o sea, pasa 3 veces por semana, y si faltó el camión que pasa, ponemos el miércoles, y entre el lunes y el viernes, el contenedor se llenó, y estamos en pleno enero y hacen 30 y pico de calores, y el olorcito que vos tenés en la ventana de tu casa, en la ventana de tu casa, que tenés un contenedor y que ni siquiera te descuentan los impuestos porque tenés un basural en la puerta de tu casa, y bueno, y ese vecino que capaz, yo no estoy de acuerdo, no estoy diciendo que lo esté bien,
Pero ese vecino que le prende fuego a esa basura que la intendencia no le levantó, yo no puedo decir que está bien. Pero tengo que decir que lo entiendo. Tengo que decir que lo entiendo. Voy a hacer una consulta. CAP es la empresa que está encargada parte de la limpieza, ¿verdad? Dicen que dentro de un mes se acabó el contrato y dicen también que todo ese personal lo absorbe la intendencia, ¿es verdad? CAP, el Consorcio Ambiental del Plata, tenía la licitación y la concesión de todo parte de lo que es acá el municipio B. O sea, Ciudad Vieja, Palermo, Parque Rodó, el centro, parte de la Aguada, hagamos la parte sur de acá del municipio B, lo que es, y hagamos Miguelete, La Paz y Boulevard Artigas hasta la costa. Bueno, esos eran los límites aproximadamente de la CAP. Sí, es verdad, se vencía el contrato en noviembre, pero a mi entender era una empresa que estaba dando resultados. A ver, yo creo que limpiaba mejor que la intendencia. Creo que además la mugre que tenía era, o la mugre que podíamos ver, no era consecuencia de la empresa, sino era consecuencia de lo mismo que estamos hablando hoy, de la gente que clasifica, y eso pasa en todo Montevideo. Pero uno veía a veces cuando terminaba la feria, ellos venían con unas especies de manguera a presión, limpiaba todo, cosa que la intendencia no hace cuando termina la feria del barrio, de la casa de cualquiera. A mí lo que me preocupa es cómo se va a prestar el servicio, porque los camiones que tiene la intendencia no sirven para recoger los camiones de recolección lateral de contenedores, los contenedores verdes de la intendencia, sí. Que andaba alguna vez, ha visto que el camión lo recoge de costado. Bueno, los camiones de acá de la CAP, vieron que tienen como estos verdecitos y naranjas tienen como un piripicho, como un pompón arriba. Bueno, ese pompón es para que lo agarre un brazo. Se levantan desde arriba. La intendencia no tiene esos camiones. O sea, le va a terminar comprando a la CAP unos camiones viejos, con mucho kilometraje, y también nos gustaría a nosotros saber a qué precio, estar en ese medio de las negociaciones para saber a qué precio la intendencia le va a terminar comprando la maquinaria. Y lo otro es el personal. A ver, se dijo que se iba a armar un fideicomiso para no pasarlo directamente a la intendencia. ¿Y eso por qué es? Porque le vamos a ir pagando el sueldo de CAP, o a partir de que sean funcionarios municipales, o en ese fideicomiso van a empezar a ganar lo que gana un municipal. Ahí yo no creo que la intendencia, como dice, vaya a achicar costos. Y además a veces, vuelvo a lo mismo, a veces lo barato sale caro. Y yo prefiero mejorar el sistema. Nosotros, desde el Partido Nacional, hace mucho tiempo teníamos una propuesta que era descentralizar. A nosotros la palabra descentralizar nos gusta mucho. Y creíamos que el tema de la limpieza se tenía que descentralizar. La limpieza no la tenía que hacer más la intendencia, la tenían que hacer los municipios, obviamente, los 8 municipios de Montevideo, obviamente transfiriéndole recursos, o sea, plata, personal y maquinaria. Porque ir a luchar contra Molino de Viento con escarbadiente no podés. Pero sí generar, porque además cada municipio tiene su particularidad. No es lo mismo Melilla, como se recoge la basura en Melilla, que como se recoge acá a la vuelta de la radio en el Parque Rodó. No es lo mismo como se recoge en Camino Maldonado y en algunos asentamientos de la vuelta, que cómo lo vas a recoger en Carrasco. Entonces, cada uno de los alcaldes conoce esas particularidades, y además por otro problema. La ley que creó los municipios les asignó determinadas competencias. En materia de limpieza, la recolección de residuos sigue siendo departamental. O sea, para ser claro, del edificio naranja ese de ladrillo que está en 18 de Ejido. Pero el barrido, o sea, la hora de limpiar las pelusas de los plátanos, habría que contratar una aspiradora gigante, pero bueno, tratar de combatir las pelusas de los plátanos o las hojas cuando se caen o lo que sea, es responsabilidad de los municipios. Pero ¿qué pasa? Si viene un clasificador, saca lo que está dentro del contenedor y lo tira para afuera, al estar afuera ya dejó de ser responsabilidad de la intendencia y pasa a ser responsabilidad del municipio. Entonces a veces es imposible coordinar una tarea con otra.
Entonces, ¿no sería mucho más fácil que la limpieza en general esté en manos de una sola organización para que pueda coordinar, para que pueda establecer mejor los calendarios, los cronogramas, la forma que va a limpiar, que hubiera capaz que hasta 8 formas o 10 formas? Y también, como se hace en muchas organizaciones, premiar al municipio más limpio. Generar una competencia sana entre un municipio y otro para que la gente diga, mirá, Fiorella pudo hacer bien las cosas. ¿Y por qué Javier no las puede hacer? Ah, bueno, vamos a exigirle a Javier que las haga bien como las hace Fiorella. Entonces, eso genera una sinergia positiva que se llama. Y eso sí, una de las propuestas que siempre ha sido resistida por parte del Frente Amplio y también por parte del sindicato. Sí, está clarísimo. Y aparte también es como una posibilidad también de uno sacarse responsabilidades de arriba sin dar demasiada explicación, ¿no? Porque todo esto que tú nos estás explicando hoy de lo que pasa cuando el hurgador saca las cosas del contenedor, de quién es competencia, etcétera, etcétera, o sea, a la intendencia también le sirven los hurgadores porque se sacan ellos el problema del contenedor y pasa a ser del municipio. La mayoría de los municipios gastan el 50% de su presupuesto, el presupuesto que tendría que poder ser en bacheo, en arreglo, en poner luces, en limpieza. Entonces, bueno, muchachos, establezcamos que es una competencia municipal, o sea, de los municipios, saquémoselos, que deje de ser una competencia departamental, pero obviamente démosle la contrapartida en personal, en recursos monetarios, en dinero y en maquinaria que van a tener que comprar. Pero bueno, eso es lo que tiene que ocurrir para ir solucionando y teniendo la coherencia, porque a veces es cómico cuando viene, a veces nos va a visitar algún vecino en la Junta y dice, lo que pasa es que por mi casa tengo tal problema, pero yo no sé si es de la intendencia o del municipio. O peor, el otro día fuimos a visitar a un grupo de vecinos ahí en Pan de Azúcar entre 8 de octubre y Camilo Carrasco, para que tengamos una idea. ¿Qué pasa? Pan de Azúcar divide lo que es el municipio E y el municipio F. Entonces uno decía, si el problema es de este lado de la calle, tengo que ir a un lugar. Si el problema es del otro lado de la calle, tengo que ir a otro lugar. Esas cosas no tienen sentido. Yo el otro día veía ahí donde era donde era la vieja fábrica en Laza, allá en Pueblo Victoria, cerca de La Teja, pasa el Miguelete por el lado. Por un lado es el municipio A, el Miguelete también es un límite geográfico. ¿No estaban los cisnes? No, no estaban los cisnes de Arana, se ve que habían ido a tomar algo hasta el Hotel del Prado, se habrían ido a tomar algo. Pero de un lado, que es el municipio C, toda la ribera del Miguelete estaba el pasto cortadito, los niños jugando al fútbol. Era una postal agradable. Ahora, mirabas a la izquierda, ¿tá? Y mirabas hacia el otro lado, y ojo, son alcaldes del mismo partido, los dos son gobernados por el Frente Amplio, ¿no? Vamos. Y el otro, el alcalde del municipio A, tenía sobre la ribera del mismo arroyo unos cañaverales que te llegaban a los 2 metros, que daban como, no sé, cuando vemos las películas chinas que hacen andamio con las cañas, bueno, igualito. Entonces decimos, ¿por qué no se puede? ¿Por qué este vecino tiene que padecer y el otro puede disfrutar? Cuando tendría que ser uno solo el gobierno de Montevideo, y como decíamos hoy, tendríamos derecho a tener otro Montevideo, un Montevideo más lindo, más amigable, más colorido, más alegre, más moderno, más siglo XXI y no siglo XIX. Bueno, pero acá las paradas con tecnología son las que tienen un código QR para entrar a la web del Comoir. Es una cosa de locos. Claro, pero y si todavía tenés parada que tenga QR y Sí, que llegue, ¿no? Y que tenga el cartelito del QR que no se lo hayan sacado. Está bien, pero por ejemplo la otra vuelta hablábamos, hace no mucho tiempo las paradas tenían la línea que pasaba. Sí. Está bien, porque si vos tenés datos
Pero si vos no Si no tenés, tenés, ¿cómo entras? si no tenés datos, si necesitas wifi, ¿cómo accedes a eso? Antes vos te decías, acá pasa el ómnibus tal Y tiene un recorrido tenía tal. por lo menos las principales arterias. No te voy a decir que me diga el horario, no te voy a decir nada, pero por lo menos saber eso. Porque a veces, yo qué sé, nosotros, pero también pensemos, Montevideo es el primer destino turístico del Uruguay, más que Punta del Este. Montevideo es el primer destino turístico. Y a veces, como nos pasa a todos cuando hemos ido de viaje, que el roaming, que esto, que lo otro, que sos de otra empresa y no tenés datos y tenés que saber, che, ¿por dónde, qué ómnibus me tomo? Pues no sería más fácil. No sería más fácil. No lo estamos necesitando. A ver, porque además hay cosas que siempre estuvieron y que hoy no las tenemos. Entonces, somos como el congrejo, vamos para atrás. Vamos para atrás. Entonces, vuelvo a decir, uno a veces se queja porque, yo qué sé, ve los monumentos vandalizados. Se queja porque se permitió que se tirara atrás una casa que era histórica, que era un emblema en el barrio, o que representaba la construcción de un arquitecto memorable. Vos vas al exterior y las casas viejas te las muestran. A ver, quien ha podido y quien no fue todavía, pero pueda ir, le recomiendo ir hasta Colonia. Lo que han hecho ahora con el Real de San Carlos, la inversión que se hizo, pero cómo se recuperó una plaza de toro, lo que era una plaza de toro de principio de siglo que estaba totalmente derruida, abandonada, para hacer un centro de espectáculos. Bueno, esas son las cosas que Montevideo tiene que hacer. Montevideo tiene que potenciar todo lo que tiene que ver con el turismo. Vamos a la Ciudad Vieja y da lástima ir a la Ciudad Vieja para ver lo que son los vestigios coloniales. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, Javier, entonces, ¿para cuándo tendremos novedades de cuándo se hace el juicio político de la Intendencia? La semana que viene, o sea, entre mañana y pasado se va a estar presentando los fundamentos del juicio político a la Junta Departamental. Ahí se armará un expediente, se pasará al Senado y el Senado es el que tendrá que definir si hay mérito o no, si la violación a la Constitución que realizó la Intendencia es de la entidad suficiente para destituirla. Yo no sé si eso ocurrirá, porque además no están los votos. La Constitución nuestra establece que para destituir a un jerarca que fue electo popularmente se necesitan 2/3, sea el presidente, un legislador o el intendente de Montevideo o un edil como quien habla. Se necesitan 2/3. Esa mayoría no está porque obviamente el Frente ya ha dicho que no va a dar los votos. Pero sí creo que el pasaje por el Senado de la República lo que tiene que servir es para decir, acá se violó la Constitución, señora, usted actúa mal, señora, a partir de esto usted tiene que cambiar el rumbo, tiene que haber un punto de inflexión y esto tiene que cambiar para que no vuelva a suceder. Para que se respete la separación de poderes, se respete los pesos y contrapesos y cada uno pueda cumplir con su función. El Ejecutivo, ejecutar y llevar adelante las directrices del gobierno, porque para eso la gente lo votó, y por suerte vivimos una democracia, y el Legislativo para ejercer sus funciones de controlador y decir, esto está bien o esto está mal. Y si no, seguirá paseando por el Senado. Vayamos a saber. Y sí, no lo sabremos todavía. Por esos lados, porque hasta los colegas intendentes dicen que la extrañan en el Congreso de Intendentes porque tampoco va otra de las figuras institucionales que creó nuestra Constitución y que ella no respeta. Y bueno, así está Montevideo, amigos. Javier, ha sido un placer contar contigo. Te agradecemos muchísimo toda la información que nos has brindado el día de hoy. Y bueno, nos veremos nuevamente y la audiencia te escuchará entonces. Ha sido un gusto, le he pasado muy bien, así que con mucho gusto cuando nos vuelvamos a comunicar estaremos a las órdenes. Va a ser un gusto, muchas gracias por todo. Gustavo, nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles a la misma hora y por Radio Fénix. Por Radio Fénix, como siempre. Buena semana, oyentes.